Hoy comienza la obligatoriedad, hasta ahora era voluntaria, el enviar a sus hijos a las clases. A partir de hoy es obligatoria, pero se sigue reclamando la presencialidad y la diferencia que existe entre los privados y los públicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los privados ha logrado de una forma u otra juntar esos grupos y que puedan concurrir a clase la mayoría de los días de semana y casi todos con horario completo. Buscaron las alternativas para juntar manteniendo la distancia. En las instituciones públicas está costando y muchísimo, algunos tienen clase 1, 2 veces por semana y se organizaron el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, está integrado por padres y madres de decenas de alumnos de decenas de centros educativos de Montevideo, pero también del interior del país. Hoy además hay una manifestación, mañana miércoles, perdón, a las 17:15 en la Plaza Varela, justamente por este tema, y nos ponemos en contacto con Natalia Cámara, que es madre del colectivo Familias Organizadas. Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Natalia. Bueno, contanos, por un lado, a partir de hoy la obligatoriedad, que en realidad es importante, pero no es lo que ustedes estaban reclamando, porque ustedes ya de por sí no lo estaban haciendo voluntario, sino que querían que estuvieran en clase. El tema es, ¿cuántos días por semana están teniendo clase? Bueno, nosotros celebramos lo decretado por las autoridades de la educación de la obligatoriedad, los días que los niños están llamados a ir a la escuela, como tú bien decías. En algunos centros están yendo 2 veces por semana, en otros 3 veces por semana, y nosotros hicimos una encuesta, un relevamiento artesanal, pero que arroja datos bastante fuertes, donde monitoreamos de alguna manera las horas de presencialidad de los niños y las niñas en la escuela pública, y para darles una idea, de 20 horas semanales, 4 horas diarias de las escuelas simples, los niños están asistiendo 7 horas con 5, o sea que la asistencia a la escuela está siendo bajísima. Por lo tanto, nosotros vemos que no resuelve la obligatoriedad que planteó el Gobierno Nacional, porque no hay obligatoriedad sin presencialidad plena. Nosotros seguimos enfáticamente planteándole al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, a los parlamentarios, la necesidad de garantizar la asistencia plena, de garantizar el derecho a la educación, que está siendo vulnerado de alguna manera. No olvidemos que el 80% de los niños y las niñas matriculados en educación primaria y en educación inicial son de la educación pública, es decir, 8 de cada 10 niños van a la escuela pública. Estamos hablando de la mayoría de los niños del país. Por lo tanto, nosotros nos respaldamos de alguna manera en todas las evidencias científicas, son abundantes. Hemos leído, escuchado a científicos, infectólogos, la Asociación de Pediatría, el propio GACH, el director del Instituto Pasteur, que hace poco hizo unas declaraciones bastante contundentes. Es decir, las familias nos respaldamos de alguna manera en todas las evidencias científicas que dicen, que recomiendan la necesidad de que los niños en nuestro país vuelvan a la escuela. Claro. Bien, me imagino que cada escuela además tiene una situación distinta, porque en algunos, por ejemplo, se han conseguido carpas, las carpas para eventos, por ejemplo, o algunos salones que tenían para otra actividad, como puede ser educación física o actos. Y el tema es la distancia social. Para mantener esa distancia, no todas han podido solucionarlo. ¿Ustedes lo que piden es cambiar el protocolo? Bueno, nosotros estamos sujetos a lo que el grupo de científicos está determinando, que por ahora el protocolo habla del 1,5 metros. Por supuesto que nosotros también instamos a revisar esos protocolos siempre y cuando... Nosotros siempre decimos volver a la escuela todos los días, pero no en cualquier condición, no de cualquier manera. Claro. Es importante garantizar la seguridad del aula para todos los niños y las niñas del país. Lo que sí, no queremos paralizarnos, no queremos tener miedo, porque al miedo se lo combate con información, por lo que te decía anteriormente. Y nosotros como familias, hace tiempo que venimos trabajando en las comunidades educativas y ya estamos dando algunas soluciones junto con muchas direcciones y algunos colectivos docentes. Hay soluciones, hay posibilidades de dar respuesta a la situación en la que estamos.
porque hay que pensar también la escuela de forma distinta. Ya no tenemos el aula tradicional, porque los niños, lamentablemente, hoy en día no están entrando todos a la escuela. Hay niños que están quedando por el camino, entonces necesitamos salir un poco de la caja y pensar un aula diferente. Y como tú decías, pensar en alternativas como los gimnasios, poner carpas, adecuar salones. Para eso necesitamos presupuesto. Nosotros somos conscientes como familias de que esas respuestas necesitan soluciones económicas. Por lo tanto, en este momento que está el presupuesto en el Parlamento, se está discutiendo el presupuesto en el Parlamento, sabemos que necesitamos reasignar recursos, que el país necesita reasignar recursos o buscar dineros que quizás no se han ejecutado, como por ejemplo... como un nuevo fondo coronavirus para este caso. Bueno, no, nosotros públicamente eso no lo habíamos dicho. Lo que sí nosotros decimos es que el presidente de la República y el Estado, y en este caso el Gobierno Nacional, debe buscar soluciones porque tiene que garantizar la educación para todos los niños del país. Como te decía, en este momento estamos con el tema del presupuesto. Hay o mayor presupuesto o reasignar recursos o quizás también, como hablábamos hoy, hay dinero que no está ejecutado, como por ejemplo este año en campamentos, lo que es el programa de campamentos educativos no se han ejecutado. Ahí hay dineros que no fueron ejecutados por el organismo. Está todo también el dinero de los comedores, que tampoco se ejecutaron en su totalidad este año. Este año se proyectó presupuestalmente la atención a 344.000 niños, que son los niños que van a la escuela pública y a educación inicial, y evidentemente no se atendieron en la totalidad de los niños, se atendieron un 40%, porque evidentemente no todos los niños fueron a la escuela este año. Recordar que 7.000 niños aproximadamente, por datos del CEIP, no fueron en todo el año a la escuela. O sea, hay algunos dineros que no se ejecutaron. Nosotros queremos preguntarle al Poder Ejecutivo dónde están esos dineros. Quizás por ahí también se pueden encontrar soluciones. Se pueden asignar presupuestos a mediano plazo. Es decir, nosotros como familias no tenemos las respuestas definitivas en cuanto a dónde sacar la plata, pero sí estamos reclamándole al Gobierno Nacional que busque los dineros, que se encuentren, y también al Parlamento también, ¿no? Porque esto es tarea, digamos, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, Natalia, de dónde encontrar esos dineros. ¿Qué tipo de intercambio han tenido hasta ahora con las autoridades? Bueno, nosotros en el mes de septiembre mandamos una solicitud de audiencia al CODICEM. Nos respondieron ese correo, nos invitaron el 15 de octubre, que es el jueves, a una audiencia, y tenemos prevista una conversación con el CODICEM ampliado. Es decir, tenemos pendiente esa conversación, y también hemos cursado una invitación a la Federación de Maestros, también con la necesidad de generar diálogos, de poder generar puntos en común, porque evidentemente la situación de la escuela pública, de la obligatoriedad, la presencialidad plena, nos compromete a todos. Obviamente el Gobierno Nacional, la Federación de Maestros, los colectivos docentes y las familias deberemos de armar una alianza para lograr los objetivos comunes. Y ahí la respuesta con, por ejemplo, con los sindicatos de maestras y maestros, ¿cómo ha sido? ¿Hasta qué punto comparten la preocupación y las alternativas que ustedes manejan? Bueno, como te decía, nosotros todavía no hemos tenido diálogos directos con la Federación de Maestros ni con ningún colectivo organizado docente. Sí hemos tenido como familias que venimos trabajando en la escuela desde hace muchos años por tener nuestros hijos vinculados a la educación. Hay muchos colectivos docentes, hay muchas direcciones que ya están buscando soluciones. De hecho, por ejemplo, en la escuela de Caldas ya están yendo los niños todos los días de todos los niveles. Y ahí hay un esfuerzo de la dirección de esa escuela, de la inspección de esa escuela y de todo el colectivo docente que estuvo trabajando para dar soluciones. O sea que nosotros reconocemos, por las experiencias que tenemos como familias y por
hemos compartido a nivel de todo el país y del interior distintas soluciones que se están dando, pero han estado un poco vinculadas a los contextos de cada centro educativo. No nos podemos olvidar que las escuelas están diseminadas en todo el país y hay distintas realidades barriales, distintas realidades de contextos donde de repente el contexto, el tejido social está más fuerte, hay una comunidad de familias más organizadas, hay un colectivo docente más estable y las respuestas han sido un poco más efectivas. También hay zonas del país y hay escuelas que están en una situación de mayor debilidad y de un tejido social más debilitado, por lo tanto las respuestas no han sido fáciles. Por eso nosotros decimos que necesitamos respuestas para todo el país, transversales, más allá de que cada centro puede de alguna manera encontrar soluciones como las que les comentaba de la Escuela Caldas y de otras escuelas que están encontrando soluciones, pero necesitamos no dejar en soledad aquellas escuelas que no tienen los recursos para dar las respuestas que necesitan los niños. Ahora, Cámara, como usted decía, si ustedes quieren que haya un regreso a las clases diarias, pero también con seguridad, y algo que reforzaría mucho la posición de ustedes sería que la pandemia fuera bajando en intensidad en Uruguay, que fuera siendo controlada. Justamente no es lo que está pasando en los últimos días, en los cuales hay un aumento de casos, y también hoy se han conocido cifras bastante altas de fiestas, por ejemplo, eventos masivos que han tenido que ser clausurados por las autoridades. ¿Qué reflexionan ustedes sobre ese devenir de la pandemia en Uruguay en estos días? Bueno, gracias por la pregunta, porque justamente ese tipo de información que tú das, que es verdad, muchas veces lo que genera es miedo y paraliza un poco las acciones que nosotros consideramos que hay que tomar. Los escenarios de contagio ya estaban un poco proyectados. Por la información que nosotros manejamos, no se ha desbandado el escenario de contagios. Por un lado, bueno, escuchábamos el otro día al director del Instituto Pasteur, que era muy contundente en Carlos ese Battiani. sentido. Me parece que, exacto, me parece que ahí, por eso decíamos, hay información abundante, hay, por suerte la situación sanitaria en nuestro país está súper monitoreada, está súper controlada. Los casos de contagio de algunas situaciones de los centros educativos han sido controladas, o sea, los niños no contagian, o sea, las evidencias plantean que, inclusive si vemos la evolución del contagio en este tiempo, tendríamos que haber vuelto a la escuela hace mucho tiempo atrás, porque las evidencias muestran que la situación de contagio en los niños es muy baja. La prevalencia del virus en los niños El es muy presidente baja. recordaba ayer que cuando propuso el regreso a las clases fue criticado justamente por lo opuesto, ¿no? Dice, los mismos que me piden ahora la obligatoriedad del retorno total son los mismos que me criticaban cuando empezamos a volver a clases. Claro, está muy bueno lo que tú planteas, pero vamos a pensar también, en el mes de marzo estábamos todos muy paralizados. Por suerte la pandemia nos ha dado muchos aprendizajes y hemos recogido también experiencias de la región y de otras partes del mundo. Me parece que es verdad, en ese momento todas las personas estábamos con miedo. Inclusive nuestros hijos tenían hasta miedo de salir a la calle porque como habían cifras de muerte y demás, o sea, había una paranoia importante en todo el país, había mucho recaudo y evidentemente en ese momento cualquier medida de salir a la calle había que tomarla con cautela. Entonces, de marzo a la fecha han pasado muchas cosas y todo lo que es el área científica ha recogido un montón de datos. De hecho, por el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario que asesora al Poder Ejecutivo, también es muy contundente en esos términos y recomienda la necesidad de pensar en acrecentar la presencialidad en los centros educativos por los efectos negativos que está teniendo en la infancia. Yo creo que nosotros una de las cosas que hemos reflexionado en este tiempo también es que el concepto de salud es un concepto integral. Entonces hay que tener en cuenta que la salud, por supuesto que el contagio del virus hay que considerarlo y de hecho nosotros nos ajustamos a protocolo y no queremos generar riesgos en ese sentido, pero la salud de las personas, de los niños, es un concepto integral.
que incluye lo emocional, la salud mental, el encierro, las pantallas, el temor, la falta de contacto social, o sea, y ni que hablar todo lo que trae en cuanto a la desvinculación educativa, las situaciones de riesgo y de violencia que están viviendo los niños, o sea, es bastante abundante, vuelvo a reiterar. Sí, la cantidad de consultas en estos salud. 7 meses, hoy justo se cumplen los 7 meses de esta emergencia sanitaria, lo han dicho los profesionales, ¿no? La cantidad de consultas que han tenido y diferentes situaciones que están viviendo los niños. Ahora, Natalia, recién hacías referencia al director del Pasteur que estuvo hablando en Telemundo. Él decía la poca cantidad de niños contagiados, que además ellos no contagian, que no hubo niños con casos graves en nuestro país. En el mundo es muy raro encontrar un caso así también. Pero además hablaba algo que es sobre lo que te quería consultar, porque por un lado hay una consejera de primaria, Olga de las Heras, que dijo: no entiendo la ansiedad de los padres para que los estudiantes vayan todos los días. Y justamente por el cuidado de la salud, ¿no? Y el no mantener la distancia, un poco lo que te planteaba Leo de estas cifras que hay ahora. Pero por otro lado, Batiani lo que decía es que hoy por hoy las salas no están saturadas, como sí pasaba años atrás, y que hoy los grupos son de 20, de 24 alumnos. ¿Esto es así? ¿Hay grupos más grandes? Bueno, el ratio de niños por escuela en estos últimos periodos ha bajado. De todas maneras, podemos encontrar escuelas quizás donde haya quizás un poco más de 25 niños, o sea, no me animaría a ser contundente en esos datos. Si realmente todo el país, eso sería una consulta para hacerle al colectivo de maestros, ¿no? Digo, ¿cuál es la realidad de todo el país? Las escuelas que nosotros más o menos hemos tenido en contacto, hay un ratio entre 25, no llegan a los 30 niños, pero reconocemos que hay situaciones del país quizás. Algunas particulares. También hay que claro, y también hay que tener en cuenta también el pasaje que se ha dado en este periodo de familias que pasan del ámbito privado al ámbito público. ¿Por qué? Por las razones de impacto que genera también en lo económico. Estamos en una crisis económica importante, entonces hay un pasaje de lo privado a lo público, por lo tanto en algunas escuelas la matrícula ha aumentado. Yo creo que esos datos también son buenos tenerlos, poder consultar a la Federación de Maestros, poder consultarle al CODICEN, porque en el escenario de una matrícula mayor, claro, se necesita repensar estas cuestiones, ¿no? Bien. Con respecto a lo que tú decías de que lo que la consejera planteaba de la preocupación de los padres, bueno, ahí sería bueno conversar con la consejera, porque primero nosotros como familias no solamente consideramos que la escuela es parte del sistema de cuidados, en el sentido que en la escuela se aprende y se cuida, en la casa se aprende y se cuida, o sea que tanto la escuela como la familia forman parte de un sistema de cuidados. Para nosotros la escuela tiene un lugar importante, pero además está el derecho a la educación vulnerado, que es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa. No es que las familias queremos que las escuelas se abran porque queremos colocar a nuestros niños para que lo cuide la escuela. O sea, me parece que ahí también hay un concepto que sería bueno como revisarlo, porque lo importante acá es que la educación está siendo vulnerada, no se está pudiendo garantizar el acceso y se profundizan, como tú decías al inicio, las brechas entre escuelas de quintil, las escuelas que se le llaman de quintil 1, escuelas de quintil 5 que tienen que ver con los perfiles socioeconómicos. Esta situación lo que hace es profundizar las brechas entre los niños, las familias. La asistencia de las escuelas de quintil 5 es mayor a las escuelas de quintil más inferior. Se profundiza también la educación privada con la educación pública. O sea, tiene varios riesgos el no asistir a clase, y lo importante es poner a la infancia, que es un poco lo que las familias estamos poniendo sobre la mesa, poner a la infancia visible y como prioridad. Por eso nosotros decimos que la educación está en emergencia nacional. Bien, Natalia, por último quería consultarte, decías, bueno, algunos van 2 veces presencial, ¿cómo ha sido las clases a través de Zoom? ¿Si han tenido todos los días? ¿Cada cuánto tienen? Bueno, eso también es un mito que está muy bien también que lo preguntes, porque hay que desmitificarlo. O sea, desde el momento que los niños empieza a aumentar la presencialidad, los maestros están trabajando de lunes a viernes todos los días. Por lo tanto,
Tampoco está planteado un tiempo aparte para dedicarse a los niños de repente que no están yendo a la escuela o a generar tareas virtuales. Eso no está sucediendo, es una de las cosas que nosotros también queremos decirle a las autoridades de la educación. No está sucediendo la tarea virtual. Tampoco entendemos que los docentes tienen tiempo, además de todo el estrés que está generando esta nueva normalidad, para sugerir tareas en los hogares. O sea que eso no está sucediendo como está planteado públicamente. Bien. Natalia Cámara, muchísimas gracias por esta nota. Y mañana entonces 17:15 en Plaza Varela. Muchísimas gracias. Sí, mañana. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Bien, difícil.